asiento. Vamos a estar leyendo la palabra. ¿Vienen con hambre de la palabra del Señor? Gloria a Dios. Vamos a leer Mateos, capítulo 4, y vamos a empezar del primer versículo. Gloria a Dios. Amén. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiecen con tus pies en piedra. Jesús le dijo: Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Me voy a detener acá, hay más para leer. Y voy a leer el 12 también, cuando dice: Jesús oyó que Juan estaba preso en Galilea. Bueno, eso después sigue, vamos a quedarnos en el 11. El Señor, cuando Él vino para darnos salvación, cuando fue el tiempo de su ministerio, Él se bautizó, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y Él estuvo allí ayunando 40 días. Él estaba en comunión con el Señor, pero se sabe que después de que Él estuvo en el desierto, empezó el ministerio, empezó a trabajar Él para el Señor. Realmente el ministerio de Él fue después del ayuno que Él estuvo en el desierto. Y cuando leía esta palabra, le pedí al Señor que me la revelara, que hablara conmigo y con ustedes en esta noche. Y el Señor me dice y les dice a ustedes que el desierto nunca lo podemos saltear. Muchas veces cuando el Señor nos lleva a un desierto, nos acercamos al Señor. Y cuando empezamos a comprometernos con el Señor, siempre algo nos pasa. Y peor que cuando no estábamos en el Señor. ¿Quién le pasó eso alguna vez? Cuando se acercó al Señor y se quiso comprometer con el Señor. Y se quiere comprometer en el Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, el Señor entra en nuestro corazón, nos ayuda, pero nosotros no podemos ser los mismos. Muchas veces pensamos que cuando recibimos al Señor vamos a poder vivir igual y que vamos a sacar lo que nos molestaba. Pero en realidad, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, la palabra también dice que nueva criatura vamos a ser. Pero para ser nueva criatura tenemos que pasar por el desierto. Porque cuando pasamos por el desierto aprendemos de lo que es de Dios y lo que no. El Señor Jesús sabía lo que era de Dios y lo que no, porque Él es Dios, porque Él vino y conoce a su Padre. Pero el diablo también conoce la palabra de Dios. Y el diablo también sabe quién es Dios y quién es el Señor Jesús. Por eso el diablo también lo quería convencer con la palabra. Y muchas veces nosotros decimos, he escuchado que sí, no, pero Dios me ama y sigo haciendo la mía. Sí, Dios nos ama,
pero Dios quiere que nosotros lo dejemos a Él, que cambie nuestras vidas. Y cuando nos metemos en el desierto, cuando aceptamos al Señor, nos metemos en una batalla espiritual, en cuál está el Señor, nosotros y el enemigo. El Señor nos quiere cambiar la vida y nos deja pasar, porque el Señor todo lo puede. El diablo no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. A Jesús Dios Padre le dio permiso para que tentara a Jesús, porque Jesús tenía que pasar por eso, conocer, aunque Él nos creó, fuimos creados por Él, pero Él tenía que pasar por esto para poder seguir el ministerio y poder hacer lo que Dios le mandó. Yo creo que el Señor acá también hizo lo que Adán no hizo. El diablo a nosotros nos tienta con tan poco y nos hace caer con tan poco, pero Jesús tuvo que pasar por muchas tentaciones. Y Jesús tuvo que decir no a muchas cosas que el diablo le ofrecía que eran lindas. Cuando le dice que le iba a entregar todos los reinos, pero el Señor sabía de dónde Él venía y quién era Él. Por eso, hermanos, cuando el enemigo venga a querer tentarnos, sepamos quién somos nosotros y hijo de quién somos. Cuando se está en el desierto no pasamos cosas lindas, pasamos por dudas, pasamos por dificultades, no sabemos si es mejor estar en el camino de Dios o no. Sabemos que es mejor estar en el camino del Señor, pero nos pasan muchas cosas, hermanos. Se nos levantan muchas cosas. La persona cuando tiene incorporada la carne sin Cristo, tenemos muchas cosas, muchas crostas, diría yo, incorporado en nosotros. Y ese desierto nos ayuda a sacarnos todo eso y despojarnos de nosotros mismos. Y que Dios pueda trabajar. No podemos luchar la batalla sin el Señor. Nosotros muchas veces decimos que aceptamos al Señor, pero a la mínima cosa nos apartamos del Señor. Hermano, la palabra de Dios dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y muchas veces nosotros queremos mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. El aceite con el agua no se junta. Las tinieblas con la luz no se junta. Hermano, lo que viene de Dios es de Dios, y lo que no viene de Dios no es de Dios. Muchas veces se dice, pero eso es religión, o son muy religiosos, o esos se van al otro extremo. Si la palabra de Dios nos está mandando a hacer algo, y nos dice que no nos envistemos con la gente del mundo, que no nos metamos con las cosas del mundo, porque a la gente del mundo las tenemos que traer a Cristo. Ahora, si nosotros vamos a querer hablarle a alguien de Cristo y estamos haciendo lo mismo, ¿a quién vamos a traer? El desierto nos sirve para aprender, para despojarnos de todo. El diablo va a venir con miles de tentaciones. Y no podemos decir, no puedo. Esto me puede más la tentación, no puedo. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si el Señor nos manda es porque nosotros lo vamos a lograr, no nosotros, Él lo va a lograr por nosotros. Pero nosotros tenemos que ponerlo a Él delante nuestro. Hay veces que nos comportamos como que Jesús es una imagen pegada en la cruz. Cuando nos pasa algo, vemos inconscientemente esa imagen. Alguien que no me escucha, alguien que no me ve, alguien que no actúa. Y Cristo es así. Cuando nos pasa algo, en vez de ir a Cristo, muchos le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando, pero no nos hacemos cargo de nuestras decisiones. El desierto nos enseña y nos hace ver
que es Él el que nos va a ayudar y que es Él el que va a estar. Él acá venció la tentación, pero la venció por nosotros también, para que nosotros hagamos lo mismo. No hay tentación que si nosotros nos aferramos al Señor no podamos vencer. Es difícil, hermanos. Cada vez que nosotros entramos al camino del Señor vamos a tener que empezar a dejar cosas, hermano. Y el Señor le va a ir demandando y demandando. Y no dejen pasar lo que el Señor le está pidiendo, porque en ese desierto también tenemos que dejar cosas y también tenemos que decirle al diablo quién somos nosotros. Él tiene muchas cosas y la decisión es nuestra, si creerle al diablo o creer que Dios nos tiene algo mejor para nosotros. El Señor Jesús bien hubiese podido decir, bueno, sí, dame, porque Él sabía, aparte que eso eso lo que el diablo le ofrecía era usurpado. Lo que el diablo nos quiere dar a nosotros no es de Él, es usurpado, porque todo lo creó Dios, porque todo lo hizo Dios. Y Él le decía con la palabra, porque muchas veces algunos vienen con la palabra a querer decirte, como ser el marido a la esposa. Eso lo escuché muchas veces. Vos me tenés que hacer caso porque la palabra dice que vos tenés que estar sujeta a mí. Claro, pero la palabra también dice que el hombre ame a Jesús como Jesús amó a la iglesia, ama a la iglesia. Siempre se agarra un pedacito para poder hacer caer al otro. Y el otro que ignora la palabra, se lo cree. Por eso es bueno saber la palabra, porque acá, cuando leemos, sabemos que Jesús sabe la palabra de Dios porque Él está en la palabra de Dios, porque es Él. Pero el diablo también está en la palabra. Él también sabe la palabra y sabe extorsionar la palabra para llevarla a la conveniencia de Él. Voy a hacer esto si total Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero si vos te arrepentís de corazón. O por ahí muchas veces, bueno, me mando tal macana y el día que me muera le digo, Dios perdoname y me voy. No. Tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. Y cuando hagamos algo nos tiene que doler, y cuando nos duele es porque el Espíritu Santo nos está mostrando que eso no está bien, que tenemos que hacer lo correcto. Cuando el Señor nos demanda algo, hacerlo lo más antes posible, porque más el tiempo pasa, más malas consecuencias tenemos. En el desierto vamos a llorar, en el desierto vamos a deprimirnos, en el desierto nos van a faltar cosas, material, económica, van a haber enfermedades, van a haber muchas cosas. Pero eso nos va a servir para saber quién está con nosotros, a quién le creemos nosotros. Pero ya vengo años orando, bueno, estás en el desierto todavía, pero en el desierto vas a estar mientras vos vayas entendiendo y siendo dócil para el Señor. Más dócil sos, más rápido vas a salir del desierto, porque vas a escuchar la voz de Dios, porque le vas a hacer caso a Dios lo que Él te pide. Señor, me duele mucho esto, lo que vos me estás pidiendo, pero lo voy a tener que hacer, porque no hay otro lugar. Es la única puerta que vos me estás marcando, que yo corra la piedra para que se abra. En el desierto vamos a pasar muchas cosas. Jesús no la pasó bien. Él dice que después que estuvo 40 días, así que ayunó 40 días, estuvo 40 días sin comer, y después de los 40 días vino el diablo a tentarlo, a hacerle más pesada la carga. Pero el Señor se mantuvo firme. Lo que no pudo hacer Adán lo hizo Él. Adán fue débil y cayó en la tentación, pero Él vino a recuperar lo que Adán perdió, lo que Adán le entregó al enemigo. Él vino a darnos salvación, vida eterna, nos vino a ayudar. Él es nuestro consolador. El Espíritu Santo viene para eso mandó el Espíritu Santo. No estamos solos. Si necesitamos, acordémonos, si las dificultades nos sirven para saber quién es Dios, saber que Él está. El Padre nunca lo dejó a Jesús, nunca lo dejó solo.
Y uno dice, ¿y por qué el Señor no vino y lo salvó? No, porque era necesario. El desierto nosotros es necesario, porque nos enseña, porque nos encontramos nosotros mismos y encontramos a Jesús. Vamos a estar juntos, más cerca de Dios, porque las dificultades te acercan más a Dios. Y si te alejan más de Dios, vamos mal. Porque ahí ganó el enemigo, no ganó el Señor, no ganaste vos. Según lo que nosotros decidimos, es según lo que nosotros hacemos, lo que nos va a pasar. Nuestra decisión tiene que estar agarrada a lo que Dios y Jesús nos dice. Cuando nosotros confiamos en el Señor, vamos tranquilos. Nos preocupamos, sí, porque el Señor tampoco quiere que nos quedemos sentados, pero algo te va a mandar a hacer el Señor. Pero no hagamos más de lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que preocupar, sí, pero no sobreocupar o preocupar demasiado. Dejárselo en la mano del Señor y decirme, bueno, decir, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Señor, yo quiero alinearme a vos. Estoy pasando por una dificultad, por un vicio, por algo. Bueno, Señor, yo quiero luchar con vos. Yo sé que vos decís que todo lo puedo. Me da ganas de hacer lo que mi cuerpo está acostumbrado a hacer. Señor, me arrodillo, me caigo en la presencia del Señor, oro, le pido su fuerza, pido que Él me ayude. Decime cómo hago, cómo me sostengo, ayúdame. Perdí mi familia, bueno, también me voy a los pies de Cristo. Señor, ayúdame, perdóname, mostrame mi falla, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Porque las consecuencias son las de las decisiones que nosotros tomamos, hermano. No son culpa de Dios. Ni siquiera me animo a decir del diablo, es nuestra decisión. El diablo te tienta, pero la decisión es mía si lo agarro o no a la tentación. Mi decisión es decir sí o mi decisión es decir no. La palabra dice que diga al fuerte, dile al débil, fuerte soy. En mi debilidad se va a glorificar el Señor. En esa debilidad, en lo que yo no puedo hacer, lo va a hacer Él. Y decir, bueno, Señor, decime qué hago, dame la fuerza, ayúdame. Yo necesito pasar de este desierto para poder tener la victoria en lo que yo estoy viviendo. Va a pasar tiempo, hermano, no es hoy, mañana, será el tiempo que Dios le diga y que Dios nos diga. Pero el Señor, de que nos va a dar la victoria si confiamos en Él y nos aferramos a Él, nos va a dar. A mí me gustó mucho cuando dice que después el diablo se fue. Que el diablo, cuando vio que no pudo hacer nada, se fue. Cuando el diablo va a venir, va a tentar. Si vos le hiciste caso, el diablo va a seguir. Y va a seguir hasta que vos digas basta. Yo le creo a Dios, no le creo más al enemigo. Porque el diablo te va a querer llevar y en todo tiempo él anda como león rugiente, como dice la palabra. Pero cuando Él venció todas las tentaciones, cuando Él fue con la palabra, por eso es importante leer la palabra, saber qué dice la palabra de Dios. Hoy Natalia hablaba del PCI, del YT, no es capricho ni de los pastores ni de nadie, es para que vos te instruyas, para que cuando el diablo venga con las tentaciones, vos sepas qué contestar y qué hacer. La palabra de Dios es un arma que Dios nos da. Porque Dios, cuando el diablo te habla, Él te dice, no le creas, porque yo te di una promesa a vos, porque vos tenés promesa, porque yo di mi vida por vos. Yo te voy a dar la victoria, no importa qué te digan, no importa cómo te vean. Cuando yo trabaje y haga a mi forma, nadie te va a poder decir nada y nadie te va a conocer porque vas a ser otra persona. El Señor, cuando estaba en el desierto, Él se sostuvo porque Él sabía quién era el Padre de Él, sabía quién era. Porque ahí, cuando Él estaba en el desierto, uno dice, pero era Jesús. Pero Jesús fue
y sufrió lo mismo que sufre una persona. Él era 100% hombre, 100% Dios. Quiere decir que él, si tenía hambre, era una persona. Si tenía sed, él caminaba, se cansaba. Él era como nosotros. 100%, pero también era Dios. Pero ahí en el desierto, él era hombre. Porque muchas veces sí, pero era Jesús, sí, pero no era Dios Jesús ahí. Él era hombre, era Dios, sí, pero él no usaba esa parte de él. Y para eso también fue al desierto él. Para no usar eso, esa parte de él como Dios, con la autoridad que él tenía. Porque él, un soplido y el diablo sabe dónde iba. Pero él no lo hizo. Porque él tenía que pasar por eso. Porque ahí tuvo que usar la parte de la persona, del hombre. Porque cuando él tenía hambre, el diablo es astuto y vino recién cuando él empezó a tener más hambre que ya no aguantaba. Porque el enemigo se daba cuenta, estaba débil. No podía tomar agua, no comía. Y por más que quisiera, no había nada en el desierto. Y el diablo le ofrecía. Hay veces dice, bueno, voy a tratar de, no sé, irme a la isla para que nadie me tiente, para que nadie me invite, para que nadie... Seguro que el diablo alguien te va a llevar. Cuando uno quiere dejar algo, el diablo te manda todo sus ejércitos. Si estás, decís, bueno, lo que pasa es que me gusta mucho salir a los boliches, y me gusta tomar, y me gusta hacer esto y lo otro. Cuando te consagrás al Señor, decís, bueno, no, Señor, yo quiero dejar eso. Y capaz que antes nadie te invitaba y nadie te pagaba nada, pero cuando vos decidís afirmarte en el Señor, empiezan las llamadas. Vení, si no tenés te pago, te voy a buscar, te facilita todo el diablo. Pero está en nosotros decir no. No me importa lo que el diablo me quiera dar. Ya bastante mal me fue con todo lo que me dio. Así me fue por hacerle caso. Hoy quiero una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Jesús. Y hermanos, no se van a arrepentir. Cuando uno renuncia a algo para tener lo que Cristo nos da, no se van a arrepentir. Pero el diablo le quiere hacer creer que no va a haber vida después de eso, que ustedes dejen. El diablo es mentiroso, es astuto. Él no nos quiere ver. El diablo nos odia, no quiere nada bueno para nosotros. Si no fuera por el Señor, ya estaríamos muertos por Él. Él le decía que si él se caía, los ángeles iban a venir, pero el Señor le dijo, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si vos lo haces porque vos querés hacerlo, estás bloqueando el obrar de Dios. Si vos lo haces sabiendo, estás bloqueando el obrar de Dios. Y Dios por su misericordia nos va a ayudar, pero de que vamos a sufrir el golpe, lo vamos a sufrir. Una cosa es hacer sabiendo y otra cosa es hacer sin saber. Y después que el Señor venció, después que el Señor venció, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Dios adoremos, solo a Dios sirvamos. Pidámosle a Dios su dirección, pidámosle a Dios que nos cambie totalmente. Nada de lo que trajimos antes nos sirve. Lo que nosotros vinimos con todo ese bagaje a los pies de Cristo, nada nos sirve. Él dice que va a cambiar nuestra vida y que todo lo hace nuevo. No dice algunas cosas sí, otras cosas no. Y no, porque yo creo que tal vez el Señor no. El Señor dice que Él hace todo nuevo. El agua, como hoy le decía, no se junta con el aceite. El Señor, o es el Señor, o es las cosas del enemigo, o las cosas del mundo. Si hay luz no puede haber tiniebla. Y si hay tiniebla no puede haber luz. No puedo juntar las cosas del pasado o la persona vieja con la persona nueva que pueda ser Cristo. No nos sirve. No vamos ni para atrás ni para adelante. Yo creo que el Señor en este tiempo quiere hacer maravillas con nosotros, pero necesita un compromiso de nosotros hacia Él. Necesita que nos comprometamos, que ya no sigamos dando vuelta, que digamos, tomemos una decisión, o me
¿Me meto de lleno con el Señor o me voy de lleno a las cosas del mundo? Para el Señor no hay grises. ¿Es negro o es blanco? Es más, tal vez uno dice, no, yo no me quiero comprometer. Me voy a las cosas del mundo. El Señor te va a buscar igual, te va a seguir buscando igual. Pero no es mejor quedarse en los brazos del Señor y dejar que Él obre. Que Él sea quien esté formándonos, ayudándonos a cambiar el carácter, a cambiar la forma de pensar, a entregar nuestras debilidades a Él. A decir, Señor, yo quiero ir con tu autoridad, no con mi carácter de defensa, de ir, de gritar o de decir a mí nadie me va a hacer esto, nadie me va a hacer lo otro, sino ir con tu carácter, tu hablar, tu forma de actuar, hablar con firmeza. Eso hace el Señor, cambia hasta nuestra manera de hablar y tratar con el otro. El desierto, hermanos, si queremos cambio, la tenemos que pasar. Tenemos que pasar por el desierto para que el Señor pueda trabajar en nosotros y para que sepamos defendernos del enemigo. El desierto es necesario. Es doloroso, pero es necesario. Matrimonio o parejas que todavía no están casados, que tienen relaciones sexuales, eso es adulterio, eso es fornicación más que adulterio. Pero ¿cómo hacemos? Y casarte es la voluntad del Señor. El Señor no puede bendecir un hogar donde no se practican sus principios. Por eso, jóvenes, no se pongan de novio tan joven, porque si la lucha está cuando tienen un noviazgo corto de 1 año o 2, imagínense si dura. Tarde o temprano van a caer. No solamente los jóvenes, los grandes también. Nosotros con mi esposo, cuando nos decidimos vivir juntos, nosotros nos juntamos, pero cuando vinimos al Señor y yo escuché esa palabra, se lo propuse a Él. Le digo, vamos a casarnos porque así nos puede bendecir el Señor. Y después que nosotros nos casamos, el Señor empezó a formar más nuestro matrimonio, nos unió más, porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, el Señor obra, porque la voluntad no lo hace el Señor porque se le antoja hacerlo. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad, porque Él quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Y los propósitos del Señor hacia nosotros son buenos. Él quiere mostrarse a través nuestro. Yo le contaba ayer a las hermanas que cuando leía el Antiguo Testamento, cada vez que se fallecía un líder, ellos se volvían a hacer lo malo. Y tenía que el Señor que esperar que ellos se arrepintieran para volver a levantar otro y cuando fallecía ese, otra vez volvían a caer. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos. Nosotros sí lo tenemos, pero a veces está dormido. Somos nosotros los que tenemos que despertar. Somos nosotros los que le tenemos que decir, Señor, ayúdame, y creer que Él te va a ayudar. No le estamos diciendo a alguien que no escucha, que no ve, que no obra. Es alguien que va a obrar a tu favor, que va a escucharte, que va a verte, a mirarte, el que te va a abrazar, el que te va a decir yo te ayudo, el que cuando vos estás pasándola mal, Él está ahí al lado tuyo. Pero muchas veces los problemas nos turban tanto que no podemos ver que Él está ahí. Él es nuestro amigo, nuestro abogado, Él es nuestro todo, tiene que ser nuestro todo. Jesús tiene que ser nuestro todo. Porque si no, invalidamos la cruz, hermano, invalidamos el sacrificio que Él hizo. Los del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo, pero lograban un montón de cosas. Yo la otra vez se me ponía la piel de gallina cuando veía una serie cuando el Señor peleaba con ellos, largaba bolas de fuego y ellos mientras peleaban con la espada y fueron más muertos de lo que mató el Señor del enemigo que los que ellos pudieron matar. El Señor pelea por nosotros, pelea con nosotros y por nosotros, pero hay veces no lo dejamos actuar.
Necesitamos más comunión, más oración. El Señor en este tiempo quiere hacer un montón de cosas con nosotros. Se quiere mostrar a través de nosotros, y para mostrarse Él va a hacer cosas sobrenaturales, no naturales. Muchas veces le pedimos muchas cosas naturales que lo podemos hacer nosotros. El Señor se va a mostrar con las cosas que nadie conoce, que es sobrenatural. Yo le decía a las hermanas ayer, no es lo mismo ir a un cajero, saber que vos trabajaste todo el mes y cobrás, que cuando vas a un cajero y sabés que no tenés un peso y vas y sacás plata. Y decís, ¿de dónde salió si no tenía un peso? Bueno, porque el Señor hizo ese milagro. O cuando vos vas y dependés de un médico y no dependés del Señor. El médico te puede decir miles de cosas, pero la última palabra siempre la tiene el Señor. Teníamos el testimonio de Sandra el otro día. Y de muchos hermanos más, de Marisa. Pero si no confiamos en el Señor, Él no puede obrar. Porque la gloria se la tenemos que dar a Él. La gloria es para Él. Cuando uno va al médico y ve que el médico, yo la otra vez fui al médico, me decía suerte que, y yo le dije gloria a Dios, me salió de adentro, porque sé que es para la gloria lo que el Dios hizo, para ello es suerte, para mí es la mano de Dios. Confiemos más en el Señor y vamos a poder lograr muchas cosas. Y no nos apartemos por las tentaciones, no nos apartemos por las luchas, no nos apartemos del camino del Señor. Acerquémonos, busquémoslos más. Después el 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima, y en región de Zabulón y de Naftalí, para que se cumpliese lo dicho por los profetas Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Hermanos, cuando nosotros pasamos por un desierto y cuando vencemos, el Señor hace esto. Esta región era conocida región de sombra de muerte. Había muerte, no había esperanza, había idolatría, había de todo, pero yo digo sombra de muerte. Si Él lo nombra así, porque estaban muertos espiritualmente, porque no había nadie, pero Él les llevó luz. Era un lugar en donde no le daban valor, un lugar en donde eran despreciados como pueblo, porque yo creo que donde hay muerte, nadie va a querer ir a ese lugar. Nadie va a querer ir a pasear al cementerio. Nadie va a querer ir y hacer un picnic en el cementerio. Y ese lugar, si el Señor dice que era región de sombra de muerte, era porque estaba así. No había gente que tenía esperanza, que confiara en Él, pero Él fue. Y el Señor le llevó la luz, llevó esperanza. Y si hubo luz es porque hubo transformación. Que la luz de Cristo nos alumbre siempre, que nos transforme siempre, y donde había muerte, sea espiritual, física, económica, de cualquier área de nuestra vida, el Señor traiga esa luz, traiga ese obrar, ese cambio. El Señor es bueno y el Señor quiere hacer muchas cosas con nosotros. Quiere, en toda área de nuestras vidas, Él se quiere glorificar. Él quiere hacer. Él quiere hacer con nosotros lo que de los Antiguos Testamentos no podían hacer. Si nosotros supiéramos qué es lo que nosotros tenemos dentro nuestro, que es el Espíritu Santo, cuántas cosas lograríamos y mostraríamos al Señor. Él dice que nosotros
mayores cosas haremos que la que Él hizo, porque Él está en nosotros, porque Él quiere seguir obrando a través nuestro. Pero necesita un compromiso de nosotros hacia Él. Y decir, bueno, Señor, acá estoy. Abandono todo y te sigo. Y donde vaya, sea para la gloria de Dios. Sea donde sea. Sea un trabajo, sea un hospital, sea la escuela, sea donde vayan. Antes de salir, bueno, Señor, ¿qué querés que yo haga? Señor, guíame en este día. Ayúdame, dame fuerza si tengo que hacer algo. Dependencia del Señor. Y si me tengo que despojar de algo, bueno, Señor, dame fuerza, ayúdame. Dame tu carácter, dame tu fuerza. Ayúdame, Señor, porque lo que Dios pide es porque nos estorba. Y quiere cambiar, hermano, no nos fijemos el que hace el otro, o qué me dice, o qué, por qué hizo. Fijémonos qué nosotros podemos hacer. Y que Dios puede hacer con nosotros. La vida pasa y todavía tal vez estamos estancados en cuando empezamos. Nos podemos analizar desde el día en que vinimos hasta hoy cómo estamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dando la gloria a Dios con mi vida? ¿Muestro a Dios con mi vida? Cuando voy a querer hablar a alguien de Cristo, ¿le digo mi testimonio? ¿Tengo testimonio para hablarle al otro de lo que yo viví en Cristo? Porque lo que Dios hace con nosotros es para que demos testimonio a otro que está pasando lo mismo que pasamos nosotros. Si uno se queja, yo no me puedo quejar con el que está ahí. Pero no me voy a quejar no porque me digo, no voy a hacer quedar mal a Dios. Porque Dios ya hizo en mí, entonces yo puedo decir lo que Dios hizo en mí. Con todo esto que pasó la hermana, perdóname Sandra que te ponga de ejemplo. Con todo esto que pasó la hermana, ella va a encontrar personas que pasan lo mismo que ella. Pero ella le va a poder decir lo que Dios hizo con ella. Yo no puedo ayudar al otro si no dejo que Dios obre en mí. Le voy a hablar de Cristo, sí, pero el otro yo tengo que convencer al otro que no conoce de Cristo, quién es Cristo, qué hizo Cristo. Yo no le puedo decir al otro que me sanó cuando yo no viví esa experiencia. No puedo decir, Cristo te sana, y bueno, ¿por qué no te sanó a vos? No sé, pero a mí me dijeron que Cristo sana. El diablo le decía también a Jesús todo lo que decía la palabra y lo que Dios hacía y lo que Dios dijo. Hermano, nosotros tenemos que empezar a confiar más en el Señor. Si no estás confiando en el Señor, todo lo que nos pasa es para eso. No es para morirnos, no es para matarnos. Y si nos lleva a su presencia, gloria a Dios, vamos a estar con Él. Pero a mí me gustaría que Él me siga usando. A mí me gustaría que Él me diga, Andrea, mira, aquel está necesitando, andá. Nosotros tenemos que pensar en eso, que todo lo que nos dan no es para nosotros solo, es para ganar a otros para Él, porque nosotros somos la herramienta del Señor. Nosotros tenemos que ser la herramienta del Señor, no la herramienta del enemigo. Yo en esta noche quiero animarlos para que digan, quiero tomar ese compromiso con el Señor, pero que sea una decisión genuina y decir, Señor, perdóname si hasta hoy no pude comprometerme, pero yo en esta noche quiero comprometerme contigo, quiero comprometerme con vos, quiero meterme a lleno contigo, quiero involucrarme en todo lo que vos me pidas, me digas. Quiero leer tu palabra, enséñame, ayúdame. Y todo va a ser diferente, todo va a cambiar. Nuestra vida cambia. Cuando uno viene al camino del Señor y se cansa de la vida vieja, de todo lo que vivió y de todo lo que luchó y se cansó y volvió a intentar y volvió a fallar. Y cuando te acercas al Señor, el Señor empieza a transformar y empieza a cambiar. Y empezás a descansar y tu mente también se alivia. Decís, no quiero volver atrás. Aunque tenga dificultades voy a seguir, porque esas dificultades va a ser para glorificar a Dios.
para que Él sea quien se glorifique, para poder que Él me pueda usar. Si nosotros tenemos ese corazón, Dios va a hacer muchas cosas, porque lo que Él haga con nosotros va a ser para ganar a otros, para que muchos se acerquen al Señor. El Señor tiene ministerio para cada uno de nosotros. Tiene lugares donde Él quiere llevarnos o dejarnos para usarnos también en su casa o llevarnos a otro lugar, pero todavía no lo puede hacer, porque todavía no ve compromiso, porque todavía ve dudas, porque todavía ve peros. El Señor quiere usarnos. Miren todos los que somos acá y faltan un montón todavía. El Señor para todos tiene un lugar. Así que imagínense en todos los lugares que el Señor puede llevarnos. Podemos ganar pueblos, ciudades, países, lo que el Señor se le antoje. Pero el Señor necesita que nosotros nos comprometamos, que no sigamos tardando la obra del Señor, porque si todavía estamos en donde estamos no es por el Señor, es porque nosotros no decidimos avanzar, no decidimos comprometernos. Esto sí, pero esto no. Jesús tuvo que pasar 40 años, pero cuando nosotros tenemos que venir a la iglesia, si llueve, si hay tormenta, mejor hoy no tengo ganas, ¿dónde va a luchar? ¿Dónde vieron un soldado que porque si llovía se quedaba en su casa? ¿Dónde vieron un soldado que si no tenía ganas se quedaba y se acostaba a dormir? ¿Cuánto puede durar un soldado así? Nosotros tenemos que ser guerreros, soldados valientes, guerreros en que vamos, no sé cómo, pero voy a llegar, no sé cómo, pero voy a hacer, no sé cómo, pero voy a ir. Si el Señor me convoca, pero bueno, el Señor es mi proveedor, si Él quiere que yo esté ahí, Él va a saber cómo hacer. Confiar en todo, no poner pero. Y no ver lo natural, sino lo sobrenatural.